extracción del pigmento y tinte coloreado. Después se procedió a filtrar la solución en lienzo de tela y al filtrado se le tomó el pH y se agregó ácido cítrico para disminuir su basicidad hasta llevarlo a pH neutro alrededor de 7. Seguidamente se adicionó benzoato de sodio al 0,1% para conservar el concentrado extraído. Se vertió en un frasco, se tapó y agitó para unir los ingredientes, logrando una mezcla homogénea con mayor concentración. Entonces se obtuvo el tinte coloreado y se guardó en una botella de vidrio para su uso. Sin demora, se tomó la masa que quedó sobre el lienzo cuando se ejecutó el filtrado. Esta masa se ubicó en un recipiente plástico a deshidratar bajo los rayos solares hasta alcanzar el peso constante, el cual se logró en 2 días. Pasados los 2 días, se molió el pigmento colorado. Al final, se dispuso su almacenamiento en un recipiente de vidrio hermético. En lo relacionado a lo ya explicado, se presentó el diagrama de flujo con la síntesis del proceso de extracción del pigmento y tinte coloreado a partir del rizoma de cúrcuma longa que se alcanzó en esta investigación. La semilla del aguacate y su alumbramiento del pigmento y tinte colorado. En igualdad de condiciones, debido a las propiedades hidrofilias de la semilla del aguacate Persea americana, se extrajo el pigmento y tinte en solución de hidróxido de sodio al 0,1%, manifestando los mismos pasos expresados anteriormente, pero se puntualizarán a continuación para llevar el hilo conductor de la información. Primero se buscó el material de trabajo para empezar la elaboración de los colores. Más adelante se agarró el fruto del aguacate y se cortó para extraer la semilla y eliminar la pulpa, al igual que el epicarpio de la semilla. Consecutivamente se lavó la semilla con agua clorada potable a temperatura ambiente bajo el método de inmersión, ejecutando fricción manual para eliminar las impurezas presentadas. Al momento se rayó para reducir las partículas. Consecutivamente se tomó un recipiente de vidrio y se colocó la semilla del aguacate rallado, 10 gramos. Se preparó esta solución en la semilla rallada y se llevó a calentamiento, agitando por 5 minutos, para agilizar el proceso de extracción del pigmento y tinte coloreado. Inmediatamente se filtró la solución en el lienzo de tela. Al filtrado se le tomó el pH y se adicionó ácido cítrico para disminuir su basicidad hasta llevarlo a pH neutro, alrededor de 7. Seguidamente se añadió benzoato de sodio al 0,1% para conservar el concentrado extraído y se vertió en un frasco. Se tapó y se agitó para unir los ingredientes, logrando una mezcla homogénea con mayor concentración. Al instante se obtuvo el tinte coloreado y se guardó en una botella de vidrio para su uso. Más tarde se tomó la masa que quedó sobre el lienzo cuando se ejecutó el filtrado. Dicha masa se sacó por 2 días en un envase plástico al sol para que se deshidratara, obteniendo su peso constante. Acto seguido se molió, facilitando la extracción del pigmento colorado, y finalmente se almacenó en un envase de vidrio hermético. Teniendo en cuenta lo anteriormente especificado, se describió el diagrama de flujo con el resumen del proceso de extracción del pigmento y tinte coloreado a partir de la semilla del aguacate Persea americana, que se obtuvo en esta investigación. La semilla de onoto y su alumbramiento del pigmento y tinte coloreado. Ahora bien, el onoto Vixa orellana cuenta con propiedades liposolubles hidrofóbicas, por lo que el solvente utilizado fue el aceite vegetal de soya, y la práctica conducida para la extracción del pigmento y tinte se desenvolvió de esta manera. En principio se buscó el material para iniciar la elaboración de los colores. Pronto se puso a secar el fruto para eliminar la humedad. Enseguida se le extrajeron las semillas de forma manual y se eliminaron las impurezas remanentes en estas. Al rato se molieron las semillas, obteniéndose así el pigmento. Sin dilación, se tomó un recipiente de vidrio y se colocó parte de la semilla molida de onoto, 10 gramos en 100 mililitros de aceite vegetal, y se llevó a calentamiento, agitando por 5 minutos para agilizar el proceso de extracción del tinte coloreado. Todavía caliente se filtró en el lienzo de la tela y se vertió en un frasco, se tapó y agitó para unir los ingredientes, logrando una mezcla homogénea. Por último, se obtuvo el tinte coloreado, se guardó en una botella de vidrio para su uso.
Entonces, se detalló el diagrama de flujo con la reflexión del proceso de extracción del pigmento y tinte coloreado a partir de la semilla de onoto Vixa orellana, que se determinó en esta investigación. La apreciación sensitiva de los pigmentos y tintes coloreados. Las investigaciones que se desarrolló presumen un análisis colorimétrico con equipos especializados. No se alcanzó dicha especificidad debido a que la investigadora no contaba con los medios para efectuarlo, por lo que se optó para evaluar los pigmentos y tintes coloreados mediante un análisis sensorial. Por lo tanto, dicha evaluación fue llevada a cabo por un panel de expertos, donde se tomó en cuenta la apariencia general del color, textura, fijación del producto final, extractos coloreados. También estos expertos, ingenieros químicos, técnicos superior en química, ingeniero agrónomo, fungieron como jueces evaluadores y utilizaron una estimación del 1 al 4 correspondía muy bueno, 4 bueno, el 3 regular, 2 malo y 1 para cuantificar y gratificar los resultados obtenidos en una escala hedónica. Reseña de la propuesta en escena de la pieza escultórica. Como descripción de la realización de la pieza escultórica, se eligió un modelo masculino llamado Gengil Heral Varela García, venezolano, modelo profesional de 28 años de edad, residente de La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira. En general, teniendo como referente al pintor y grabador austriaco Egon Schiele, se realizaron en vivo varios dibujos en trasosiego de línea continua, de los cuales se seleccionaron 10 a modo de primer grupo. Es preciso hacer mención de una fotografía del perfil derecho de la cabeza del modelo, incluyendo su cabeza, oreja, rostro, la cual se tomó el mismo día para desarrollar 10 bocetos más como segundo grupo. No obstante, se efectuó una posterior discriminación de 5 dibujos de ambos grupos, de los que se cogieron 3, que fueron trabajados separadamente en soportes de madera de la siguiente forma. Se fondearon a base de pintura de caucho en tono blanco, naranja y beige. Se hicieron los dibujos de trasosiego de línea continua, observando la fotografía del modelo, y se pintaron con óleos color marrón, vino tinto y amarillo, ocre claro, debido a que se asemejaban a las tonalidades de la pieza hecha. De la utilización del óleo se realizó semejando las texturas que se mostraban en la pieza escultórica, amén de la influencia del pintor y poeta austriaco Oskar Kokoschka, quien acentuaba el color en sus pinturas, y los trazos de línea que quedaron sueltos se resaltaron con atmósferas enfocadas en el trabajo plástico de la pintora estadounidense Helen Frankenthaler. De los mismos colores especificados arriba, usados con querosén para diluirlos. Preferiblemente solo se eligió el boceto beige en soporte de madera, porque se adecuaba más a los parámetros mínimos de la presencia. Uso de la línea y combinación de colores que fueron establecidos en la investigadora en las unidades curriculares de escultura, curso en su devenir académico. De manera tangible, la investigadora comenzó a construir la estructura por la que se unieron cabillas a bases metálicas, soldando y lijando posteriormente para obtener un mejor acabado. Después se colocó la malla metálica en ciertas zonas destacadas por la investigadora, en las que se aplicó marmolina y cemento blanco, contando con la referencia artística y visual de la escultora británica Rebecca Warren, debido a que la investigadora no modificaba estos materiales con escorfina y lija. Al contrario, aprovechaba su aspecto tosco para ofrecer un acabado orgánico con varias texturas. Paralelamente, se realzaron algunas líneas en la pieza con alambre, alambrón y alambre de cobre. A diferencia de la pátina, sobre los volúmenes se aplicaron los pigmentos y tintes extraídos de los rizomas de cúrcuma, semilla de aguacate y semilla de onoto para colorear la pieza escultórica. Valoración de la resistencia de los pigmentos y tintes extraídos en una pieza escultórica. Una vez logrados los pigmentos y tintes,
Se procedió a ejecutar una evaluación de la capacidad de fijación del color, obteniendo en la pieza escultórica creada. En todo caso, el medio utilizado durante este proceso de pátina fue la marmolina y el cemento blanco. En otras palabras, en 3 envases plásticos se colocaron 2 cucharadas de marmolina, una de cemento blanco y 3 cucharadas de pigmento y tinte, determinados en este modo, para que el color resultante tiñera los volúmenes de la pieza con una calidad óptima. Concreción del proceso resultante. Es pertinente hacer hincapié que la técnica de procesamiento de datos consistió en tabular y graficar empleando el programa de Excel 2010, a través de la cual se reflejaron los resultados según la escala hedónica y se apreciaron con la que 3 panelistas evaluaron la muestra de los pigmentos y tintes, teniendo presente la estimación de puntuación al porcentaje de orden de aceptación y la capacidad de fijación escultórica. Frutos de la investigación y su exploración. Principalmente, los resultados y análisis de esta investigación se unificaron para orientar la evaluación sensorial hacia el proceso de extracción de pigmentos y tintes a partir de rizomas de cúrcuma, semilla de aguacate y semilla de onoto, hacia la aplicación de estos en la pieza escultórica de acuerdo a la escala hedónica. El valor perceptivo de la experimentación extraída de pigmentos y tinte a partir de rizoma de cúrcuma en la obra según la estimación valorativa en el cuadro que aparece en el proyecto, encontramos pigmentos y tintes coloreados de cúrcuma y su aplicación en la pieza. Esta posee como atributos evaluativos apariencia general, color, textura, fijación. Los panelistas, el primero, segundo y tercer panelista, todos estuvieron de acuerdo con la máxima puntuación que era la 5, para obtener un total de 15, y la aceptación del color fue de un 100%. En el gráfico número 1 encontramos la proporción del valor perceptivo de la experimentación extractiva de pigmentos y tintes a partir del rizoma de cúrcuma en la obra según la estimación valorativa. De modo que al respecto del gráfico 1 se observó que todos los panelistas coincidieron en la aceptación del color como muy bueno, correspondiente al 100%. Es evidente que esto sucedió debido a que el pigmento coloreado proveniente de la cúrcuma longa fue de alta fijación por las propiedades físico-químicas que el rizoma posee, lo que permitió la adhesión rápida a la pieza artística. En la tabla número 2 encontramos que los atributos evaluados, apariencia general, color de textura, fijación, los panelistas nuevamente coincidieron en un total de... el panelista número 2 y el 3 coincidieron con el total del número 5, pero el panelista 1 a la apariencia general le dio 5, al color le dio 4, a la textura le dio 4 y a la fijación le dio 5. Por lo tanto, los totales cambian. En la apariencia general encontramos un 15, el color es de 14, la textura es de 14 y la fijación es de 15. La aceptación entonces se distribuye entre 100 y 90%. Este es a partir de la semilla del aguacate. En el gráfico número 2, la proporción del valor perceptivo de la experimentación extractiva de pigmentos y tinte a partir de la semilla del aguacate en la obra, según la estimación valorativa, pues se destacan el 100% y el 90% que se asumió. Debido al gráfico 2, se infirió que los panelistas consideraron que el pigmento y tinte coloreado de la semilla del aguacate Persea americana presenta una apariencia general y una fijación de color muy buena con un 100% de aceptación. Pero respecto al color y textura, opinaron que no eran óptimos con un 90% de aceptación. En líneas generales, la apreciación mostró una gran aceptación del pigmento y tinte coloreado para ser aplicado en el área artística. No obstante, las discrepancias en cuanto al color y textura se debieron al uso de la filtración del extracto en el lienzo, ya que lamentablemente permitió el paso libre de las partículas a un mayor tamaño,
que afectaron la calidad del producto final en la pieza escultórica de la investigadora. La tabla número 7. El valor perceptivo de la experimentación extractiva de los pigmentos a partir de la semilla de onoto. El pigmento y tinte coloreado de onoto y su aplicación en la pieza obtuvo, en cuanto a los atributos evaluados, apariencia general, color, textura, fijación, los panelistas 1, 2 y 3 coincidieron con la misma respuesta, muy bueno, que tiene un porcentaje de un 5. Total se obtuvo 15 y el nivel de aceptación fue de un 100%. En el gráfico número 3, la proposición del valor perceptivo de la experimentación extractiva de pigmentos y tintes a partir de la semilla de onoto en la obra, según la estimación valorativa, al igual que con el rizoma de cúrcuma, en el gráfico número 3, los panelistas concordaron con la evaluación realizada, valorando los 4 atributos con el 100% de aceptación. Otra manera de estimar los resultados se relacionaba con las características generales del pigmento y del tinte, ya que en este caso ambos productos fueron homogéneos en su totalidad, lo que permitió que al momento de aplicarlos durante la actividad artística de creación escultórica, la investigadora fuese uniforme en su resultado al cubrir la pieza. De este lado encontramos el pigmento de la semilla del aguacate y la cúrcuma, cúrcuma longa. Y por el otro lado de la pieza encontramos por este lado de la pieza encontramos el de la semilla de onoto. Como podemos observar, tiene una mayor presencia. Ahora bien, como conclusión, tenemos que al estudiar la posibilidad de desarrollar una propuesta didáctico-teórica para obtener pigmentos y tintes partiendo de plantas y semillas para su aprovechamiento en las artes escultóricas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, se permitió obtener pigmentos y tintes gracias a la extracción directa del rizoma de cúrcuma, cúrcuma longa, la semilla del aguacate, Vixa orellana, la semilla del aguacate, Persea americana, y la semilla del onoto, Vixa orellana, desde el proceso químico para el abordaje artístico, debido a que se procedió a realizar un experimento para poner en práctica los diferentes procesos a seguir en la extracción de pigmentos y tintes para obtener los colores empleados en diferentes solventes, logrando una efectiva fijación del color. Al indagar sobre pigmentos y tintes vegetales a base de los rizomas de cúrcuma, la semilla del aguacate y la semilla del onoto para su aprovechamiento en las artes escultóricas, se pudieron obtener los pigmentos en un proceso en el que se cumplieron diferentes pasos en el tiempo determinado, buscando una mayor y óptima fijación del material utilizado, dando una obtención agradable al espectador. La práctica artística se llevó a cabo a partir de la obtención de colores con pigmentos y tintes naturales, para cumplir con el objetivo planteado desde la dimensión de integración de las áreas de ciencias naturales y las artes plásticas, en un compendio de saberes para la formación escultórica. El avance de estos trabajos durante la carrera muestran un mejor acabado escultórico más duradero, además de elaborar colorantes a partir de dichos pigmentos y tintes vegetales para la especialidad de escultura. Partiendo de este criterio, la creación de pigmentos y tintes naturales es real, pero su factibilidad va a depender de procedimientos de extracción a partir de compuestos químicos, los cuales permiten que se fijen en soportes y sus aplicaciones sean duraderas y accesibles al público. Como recomendación, es importante resaltar que la práctica se sugiere llevar a cabo en otras áreas de las artes plásticas, como cerámica, pintura, gráfica, entre otros, para desarrollar la creatividad y el interés de los estudiantes, y así cada uno pueda probar su propia paleta, partiendo de elementos naturales para la realización de los trabajos asignados en los diferentes talleres.
Es recomendable también agregar que el educador debe buscar estrategias didácticas y pedagógicas que formen al artista, partiendo de la investigación para crear diferentes caminos del saber. Muchísimas gracias, esa fue mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y que se haya entendido. En última instancia vamos a hacer un acercamiento a la pieza para que se detalle con mejor facilidad toda la parte del color que se utilizaron. Como decía anteriormente, de este lado se denota la utilización de la semilla del onoto, y por el otro lado encontramos la parte más clara, que es donde se destaca la semilla, del aguacate y el rizoma de cúrcuma longa, sobre todo en las partes más claras. También encontramos la cabilla, que para darle vistosidad, la cabilla, el alambre de cobre que está en la pieza y la base, que es una base de hierro. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado.